Gracias. Muy buenas tardes a quienes son fieles a mi programa semanal, martes y jueves, que hemos dado a llamar Status Report. En el día de hoy había convidado a mi compañero de maestría en el Brasil, Carta Winter, pero Alexandre no pudo ingresar, le coincidió, tuvimos un problema de cambio de horario. Va a estar el próximo jueves probablemente con el profesor Seitenfus desde Brasil, colegas míos de la Fundación Getúlio Vargas y de la Universidad Federal de Santa María. Y en el día de hoy me gustaría entonces hablar yo mismo, analíticamente, una reflexión sobre el tema que quería tocar con Alexandre Carta Winter. Y es la guerra de Ucrania a la luz de lo que yo llamo la política de la energía o las petroagresiones, las agresiones energéticas que parecería que son tendencia o fueron tendencia en el mundo y seguirán siendo tendencia. La actual guerra es una política de la energía que va a una confrontación bélica. Si es por mí, el Paraguay debería crear una unidad de política movida por intereses energéticos. No es lo mismo de lo que algunos llaman, le falta una política energética al Paraguay, que también le falta. Yo me refiero a otra cosa. Me refiero a una cuestión adyacente, pero diferente. Es la política de la energía. Es cómo las relaciones de poder dentro de un país y de un país con otros países, o la geopolítica, se ve afectada esencialmente o trascendentalmente, profundamente, por la cuestión energética. Y más aún el Paraguay. Paraguay es un país hidroenergético, el mayor productor del mundo per cápita. Pero tiene movilidad diésel, tiene mediterraneidad, por eso la política de la energía es muy importante para el Paraguay. Nuestros gobiernos ni huelen esto. Nuestra Secretaría Nacional de Inteligencia, o no sé si hay alguna inteligencia, Consejo Nacional de Defensa, no entiendo muy bien. La dependencia de la leña en el contexto del Mercosur, Yapucamima, y la energía siempre ha sido un factor clave en las crisis geopolíticas y políticas, en las guerras. En los gobiernos liberales de 1930, del siglo pasado, entendieron esa jugada. Como decía el senador Long, fue Rockefeller, uno de los líderes de las 7 hermanas, porque antes no había OPEC, o OPEP, como dicen hoy en español, sino que había 7 grandes compañías petroleras que manejaban el mundo, tenían una hegemonía mundial por medio del manejo energético, y le llega una guerra para el Paraguay, como dijo el senador Long, en donde Rockefeller, según Long, después lo mataron, nunca se pudo después profundizar en eso, denunciaba que la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay era una petroagresión boliviana con relación armada por Rockefeller, bla, 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 en contra del Paraguay, que estaba en ese momento probablemente por descubrir, no sabemos muy bien, yacimientos de gas, etcétera, petróleo, en el Chaco paraguayo. Yo ahora veo que la agresión de Rusia y la posterior petroagresión al Nostrum número 2 es la política de los pipelines, de los gasoductos, y eso muestra la enorme dependencia energética de Europa de Rusia, o sea, Europa dependiendo de Rusia. La otra vez Macron dijo, en 6 meses ya vamos a ser semi-independientes y en 3 años por ahí totalmente independientes. Para entender el orden internacional cambiante que se debe interpretar cuando tú puedes entender cómo funcionan los temas energéticos a nivel mundial, uno puede entender que no sé, puede ir haciendo relaciones de cómo los petroestados o los estados energéticos que producen energía, miren que la energía no se puede acumular, excepto el petróleo seguramente. La energía hidroeléctrica no, pero la plata sí. Entonces los estados, según algunas estadísticas, que siempre entran en conflicto 50 veces más que otros estados, aquellos estados
que manejan energía, que tienen yacimientos, que son productores, que tienen gasoductos o que tienen hidroenergía en cantidades. Hay variaciones entre estados, pero la tendencia es que el belicismo internacional se da más en aquellos, 50% más en aquellos estados que trabajan o que producen energía. ¿Y por qué? Porque yo creo, y también veo aquí en Paraguay, que los estados que tienen plata derivada de la energía, esa energía reduce las restricciones domésticas sobre los políticos. Pregúntenle a los intendentes y a los gobernadores paraguayos que tienen pereza tributaria y esperan los royalties de Itaipú. Pero no laburan los tipos. Ellos tienen restricciones políticas menores. Ahí ya quieren ser dictadores, corruptos, porque tienen recursos externos en abundancia y a veces no tienen restricciones presupuestarias. Gaddafi, Maduro, Evo Morales, Saddam Hussein. ¿Qué tal los ejemplos? Stroessner mismo. Después le voy a contar que yo creo de cómo Itaipú le hizo más fuerte a Stroessner como dictador. Si no había Itaipú, caía antes. La energía les provee fondos para la maquinaria clientelística y o militar para reprimir a su gente. O si no, un moquete con el de al lado. Y provee colchón para las sanciones. Yo sé si me sancionan. Igual nomás yo tengo plata que me fluye sin hacer nada de reservas naturales o el motor ahí que funciona y produce energía. Yo tengo royalty. Yo creo que Rusia de Putin es medio igual. Acá anoté algunos: Libia de Gaddafi, Irak de Saddam Hussein y el Paraguay es tronista. La Bolivia de Evo también. Hay algunas ideas que subyacen. La idea primitiva o primaria es que hay una riqueza energética que cambia la política interna y externa entre países. Eso es lo que yo creo. Maduro, yo creo que se cree Superman y le enfrentó al imperio, ahora ya es su amigo otra vez el imperio, porque el tipo tiene el oil money, la plata derivada del petróleo. Hay plata para comprar armas, hay plata para entrenar gente, se puede oprimir a la población, se puede comprar político, puede comprar gobernador, intendente, puede tener clientes políticos y así por delante. Acá creo que alguna vez fue así. Y encima el tipo dice: no me importa que me sancionen por hacerme el Rambo, tengo aguante, tengo plata. Yo creo que Itaipú fue un factor de opresión también durante la construcción del pueblo paraguayo. El dinero del hidrocarburo sigue hoy prestando este tipo de servicios. Los royalties de Itaipú también, porque en manos de gobernantes inescrupulosos. Por eso mi título dice La política de la energía, porque la guita de la política en manos de gobernadores inescrupulosos significa, gobernantes inescrupulosos, perdón, significa gobernadores e intendentes con dinero para comprar gente, para comprar votos, para corromperse, modelo el número 2 en Central, etc. Y la plata siempre es un colchón para comprar fiscales, para aguantar las sanciones internas y externas que se puede promover para mitigar el poder de algún dictador internacional o dictador suelo interno. El autoritarismo, entonces, en la política exterior e interior de los autócratas energéticos tiene a los royalties, etcétera, como combustible. Voy a repetir algunos nombres: Gaddafi, Saddam, Maduro, Stroessner, Morales, muchos intendentes y gobernadores paraguayos, guardando la diferencia, no son Saddam ni no son Maduro en la plata que manejan, pero sin hacer mucho esfuerzo tienen la plata hidroenergética para no hacer nada y hacerse los churros. La guerra en Ucrania nos muestra cómo y cuándo la energía es estratégica para el orden internacional. Va a cambiar el mundo, ¿eh? Va a cambiar el mundo. Esperen nomás. El mundo se va a rearmar. La energía no suele ser un porcentaje elevado del Producto Interno Bruto de los países, pero energiza la economía y de ella dependen casi todos los países. Es fácil dar por sentado de que siempre va a haber energía, de que siempre va a haber petróleo gratis en Venezuela, de que siempre va a haber luz, hasta que de repente se corta la luz, hasta que de repente tenés que arrancar tu generador, hasta que de repente un loco como Putin invade Ucrania y los alemanes tienen que ver de dónde van a sacar el gas, porque se está por cortar su gasoducto, o se va a construir luego el número 2,
y tienen que acumular todo lo que pueden. O sea que siempre damos por sentado de que la energía va a estar allí, de que el río Paraná no se va a secar, de que las 20 o 30, no sé cuántas hidroeléctricas que están por encima de la Itaipú, en el río Paraná, siempre va a estar allí. No sé si tenemos en Paraguay una alta inteligencia que está pensando todo eso a toda hora, hasta que de repente se corta la luz, explota allá explotó una guerra, acá a mí me explota el transformador de la esquina nomás, y ya comenzó la guerra, ¿verdad? Yo creo que hay subsistemas en el orden internacional que operan como una forma de masa que interactúa y se solapa con los estados, que ya no es más entre estados nomás, las relaciones de poder. Y yo creo que hay subsistemas que son conjuntos de estados y actores no estatales, que yo creo que para la energía también hay que crear una especie de OPEP o de OPEC, como dicen los norteamericanos, que tiene un tipo de órbita alrededor de una cuestión energética clave en medio de la gobernanza internacional. No sé por qué Canese no plantea ya eso en el Parlamento del Mercosur. Hay mucho poder a veces entre unidades donde solamente se unen esas unidades independientes por una gobernanza. Yo lo que planteo es distinguir qué distingue a estos subsistemas de los que algunos académicos llaman estados o estados-naciones. Davos es un subsistema, el Foro Económico Mundial. No es de países precisamente, allí se va y habla un militante del medio ambiente, tranquilamente. Bueno, entonces yo creo que hay una nueva frontera de posibilidades que escapa del concepto tradicional de que la hegemonía entre los países siempre va a ser solamente entre países o entre estados, porque estos subsistemas están cambiando y otros no están cambiando, pero están en todo momento dado teniendo o cambia o no cambia, y dependiendo de eso el mundo se va moviendo. Antes, ¿cómo cambiaban? Con grandes guerras. Putin ahora dijo, vamos también a volver a la guerra. Pero hubo momentos como en 1973 que no hubo guerra, pero hubo una crisis tectónica del petróleo y cambió el mundo. Veamos el petróleo. El petróleo yo creo que tiene dos importantes dimensiones. Después tenemos que ver las dimensiones de la energía. Uno es la producción de hidrocarburos. ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Dónde se va a refinar? ¿A cuánto vamos a vender? Bla, 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 bla. Ese es un subsistema. El segundo subsistema en la energía petrolera es la seguridad petrolera, que es la soberanía sobre los yacimientos, que es el petróleo para la seguridad. Yo creo que hay un acuerdo casi imperial, hubo por lo menos entre la British Petroleum, Inglaterra, el Reino Unido de Gran Bretaña y Estados Unidos, y ellos dijeron, vamos a proteger todos los lugares de donde viene el petróleo para que nunca nos quedemos sin coche o nunca nos quedemos sin calefacción. Pero ¿qué pasó en el siglo pasado? ¿Qué pasó? Y cuando uno ve esas películas de la reina de Inglaterra, esta misma reina, Francia misma, Inglaterra, Francia y los propios Estados Unidos perdieron parte de sus colonias. En la segunda mitad, sobre todo del siglo pasado, siglo XX, muchos territorios con yacimientos que eran colonias deliberadamente inglesas o norteamericanas, menos, pero con el apoyo norteamericano, perdieron. Hasta India dejó de ser británica. Entonces, esa descolonización hizo que se moviera el mundo. La colonización pues siempre fue, voy a manejar commodities. Primero voy a tener colonia allá en el Asia, decían los portugueses, los holandeses, para tener especias. Creo que se dice especias, sí. Y con relación al punto 1, que es la producción, antes había 7 hermanas, le llamaban 7 compañías petroleras nomás, y hoy ya son
Organización de Países Exportadores de Petróleo, que pasan mucho tiempo deliberando sobre cuántos petróleo van a producir, no vamos a producir tanto para que el precio no baje tanto, vamos a producir más para que el precio baje otra vez y así por delante. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Para asegurar costos suficientes, beneficios relativos atractivos y precios competitivos en el mundo. Estas 7 hermanas históricas eran los actores principales que defendían ante el tema clave en el mundo, hasta que llegó la OPEP después. La cantidad producida es muy clave, clave, tanto en energía también. Nosotros cuando Itaipú produce más, tenemos creo que más royalties, el precio medio creo que es menor, y por ende como el precio es igual al costo, la tarifa es igual al costo, también podemos tener tarifas menores. Por eso que la cantidad producida es clave en el tema energético. Una producción exagerada baja los precios. Y si bajan demasiado los precios, en el caso del petróleo por lo menos, se corre el riesgo de no cubrir ni los costos de producción. Y una producción muy baja también conspira contra la economía de mercado, de escala. Con relación al punto 2, que es asegurar soberanía sobre yacimientos petrolíferos, que antes era colonia, ahora no es más. Asegurar soberanía nacional sobre usinas hidroeléctricas. ¿Qué tal Paraguay? ¿Qué tal? No sé si los paraguayos están viendo este programa o van a ver. ¿Qué tal? Repito. Asegurar a soberanía paraguaya sobre a hidroelétrica da Itaipú debe ser una prioridad nacional. Estoy hablando en portugués por las dudas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es una metáfora. Si ustedes ven el ejército brasilero al otro lado de Itaipú y el nuestro acá al lado, haciendo de agente de tránsito para el que pasen las balsas o las lanchas que llevan el tabaco por el lago de Itaipú, ustedes ya ven que la soberanía nuestra es inexistente. En cambio, en el mundo, asegurar soberanía cuando sos un país energético es tan importante como negociar precios, como negociar costos, como calcular cuánto vas a producir. Este es un tema tan clave que el mundo se fue a conflictos bélicos internacionales en la perspectiva histórica. Nosotros también, los paraguayos, no podemos aprender de que la guerra del Chaco fue también por una cuestión energética. ¿Quién tiene el control de los yacimientos o quién tiene el control de una hidroeléctrica? Tiene un poder hegemónico sobre quien no tiene. Por eso es que Estados Unidos y el Reino de Gran Bretaña, ¿verdad? Siempre tuvieron un especial interés específico y representa para ellos un desafío real, muchas veces planear invasiones conjuntas. Ellos hicieron, como la Guerra del Golfo, a países con yacimientos de petróleo. Esto así, no sé si la inteligencia paraguaya piensa alguna vez, repito, ya se puede imaginar, pero así es la situación. Ahora ya podemos entender por qué Estados Unidos entró en la Guerra del Golfo Pérsico, por qué el Medio Oriente siempre es de sumo interés en forma permanente para los norteamericanos, y por qué la coalición bélica liderada internacional por Estados Unidos expulsó a Irak de Kuwait, o de Kuwait, como se diga. Partes de los subsistemas direccionados por intereses forman parte de lo que yo le llamo una especie de backbone, que es conocido como seguridad energética o petrolera. El objetivo es proveer seguridad militar a los estados por medio de una fuerza de seguridad que haga de que tú tienes soberanía u otro aliado tiene la soberanía sobre ese país, sobre ese yacimiento. Muy bien. Yo recuerdo, me anoté acá, que la seguridad petrolera tuvo una función clave para definir la política de Medio Oriente en los años 60 y 70 del siglo pasado. Y el elemento, eso le iba a preguntar hoy a mi amigo Carta Winter, voy a preguntarle el jueves a mi amigo y profesor Saitenfus del Brasil. Yo le iba a preguntar si estos movimientos fueron la descolonización europea sobre varios países de Medio Oriente y de África en la segunda mitad del siglo XX, ¿qué papel jugaron? Porque entre 1945 y 1970 muchos países
europeos centrales e inclusive Estados Unidos perdió, creo que hasta la guerra de Vietnam, que no era solamente una cuestión ideológica. La descolonización tuvo un gran impacto sobre estos dos subsistemas. Su sistema de producción es su sistema de seguridad. El de producción y el de asegurar la soberanía sobre yacimientos importantes alrededor del mundo. Las 7 hermanas que mandaban antes eran compañías privadas que con sus estados castigaban a los países que iban independizándose. Irak en 1941, Irán, estoy anotando acá, en 1951 a 1953 y así por delante. Si algún país quería tener tratos diferenciados con estas 7 hermanas, Venezuela lo quiso, aparecían las sanciones por parte de los países, de estos poderosos países que eran los países, los headquarters, las sedes de estas 7 hermanas en todo el mundo. No era que las empresas petroleras te sancionaban, sino que te sancionaban los países, te invadían ellos, como mínimo. Cuando el primer ministro democrático, por ejemplo, de Irán, Mohamed Mossadegh, anoté yo aquí, quiso nacionalizar su petróleo, la British Petroleum inició un boicot económico en el año 1951. ¿Qué tal? Cuando este primer ministro inició la nacionalización efectiva. Le obligaron a que baje la producción y su venta de petróleo iraniano, compensando con petróleo de Kuwait. Y en 1953 la CIA orquestó un golpe de Estado contra Mossadegh y el Shah de Irán volvió al poder y Mossadegh se fue a arresto domiciliario Hauman Mouper. Y el Shah de Irán devolvió los yacimientos de petróleo a British Petroleum y otras empresas privadas. Así nomás. Es decir, el cártel de las 7 hermanas mandó, pero hubo constricciones de estas 7 hermanas a través de sus estados nacionales que significaban que los países, muchos países tenían que ser dictaduras a favor del Reino Unido y a favor de los Estados Unidos. Luego se creó la OPEC, que no era muy efectiva porque el precio se disparó desde 1973 y ya no hubo un mecanismo de enforcement, de presionarle a balazo a la gente desde esa época. Y entonces, además hay algo que ustedes tienen que saber, que en la OPEC, o en la OPEP, como le quieras llamar, los miembros de la OPEP se trampean todo entre ellos. Se trampean a menudo, se mienten todo. ¿Cuánto vos producís? Tanto. ¿Y vos? Tanto. ¿Y a cuánto vas a vender? A tanto. ¿Y vos a cuánto? Y se mienten todo. Entonces, el poder en el mercado, sin embargo, dentro mismo de la OPEP, se le da mucho a Arabia Saudita, que yo a veces digo manda más que la OPEP. Y los norteamericanos tienen mucho interés en Arabia Saudita por eso. Los Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña siguen protegiendo hasta hoy a Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y cualquier otro país que tenga yacimientos y que se dispongan a ser aliados. Por eso yo tengo lecciones aprendidas y voy terminando el programa para seguir el jueves en este apasionante tema que es la guerra en Europa, que nos muestra que aquellos países que tienen energía y que tienen royalties y recursos de la energía siempre son más bélicos. Ejemplo, Rusia. Es hoy el de turno. Número 1. Yo creo que hay que dejar de tratar el orden internacional geopolítico como un todo monolítico, porque si tratamos así tenemos puntos ciegos sobre la distinción de subsistemas. Hay 2 subsistemas. Uno de producción, que es donde nosotros estamos con el Brasil, vamos a producir juntos, pero de seguridad nosotros no negociamos nada con Brasil. Ellos nomás hacen lo que se les canta y nosotros somos convidados de piedra. Hay que mirar a los subsistemas y eso es mucho mejor para entender de la dialéctica de intereses en conflicto en el mundo de la energía, que puede llevar fácilmente a una guerra. Hay que ver la crisis de 1973 como una era post-hegemónica de las 7 hermanas o primas, pero también con un cambio tectónico en el mundo geopolítico. Y entonces, ¿cómo y cuándo el orden internacional cambia? Y bueno, el orden internacional cambia, eso es la pregunta que dejo como una novela hoy, que le voy a preguntar a mi profesor Ricardo Saiterfus, que fue mi tutor en mi maestría brasilera.
sobre integración latinoamericana y relaciones internacionales, ya en el 2001, que mucho hace que tuvimos ese diploma, ¿verdad? Y le voy a preguntar, porque el jueves va a estar conmigo Ricardo Seitenfuss, que ya está jubilado, hablé con él por teléfono ayer, y a él le voy a preguntar cómo es que Rusia, en esta guerra contra Ucrania, en términos de puniciones por no cumplir con sus determinados acuerdos, cómo es que sigue aguantando, hasta cuándo va a aguantar, no va a aguantar, se va a retirar, no se va a retirar. Vamos a ver si mi profesor me explica. ¿Qué me dice también Carta Winter? Vamos a ver si entra también, para entender mejor cómo funcionan estos dos subsistemas. Las hegemonías ya no son totales, me parece, entre estados, sino que hay posibilidades que también podemos utilizar con el Brasil para negociar nuestra famosa Itaipú, y con el Argentina, para que por lo menos paguen ellos su cuenta de luz que se les mande, y que nunca pagan desde la Casa Rosada, siempre reciben último aviso, porque ellos nunca pagan su cuenta. La ANDE sí paga a Yacyretá. Entonces, y después nos dicen, no, nosotros luego le subsidiamos a usted, hace rato que no estamos, como nosotros podemos no pagar, porque nosotros le estamos manteniendo, nomás lo vaya a Yacyretá, nosotros nomás luego pagamos la operación de la Yacyretá, y ahí en ese crédito, débito y saldo nos engañaron todos, nos dejamos luego engañar por millones de razones, y así nos va. Nosotros no tenemos, entonces, ¿cuál es mi conclusión? No tenemos ninguna política de energía para negociar, no tenemos ninguna inteligencia en el Paraguay de energía, siendo un país energético que produce energía limpia. Yo no sé si tenemos una unidad de alta inteligencia estratégica que esté todos los días viendo estas dos cuestiones. ¿A cuánto hay que producir? ¿Cuánto hay que producir? ¿A cuánto hay que vender? ¿Cómo podemos negociar mejor lo que se vende dentro de 2, 3, 4 años? ¿Qué podemos hacer con las rentas hidroenergéticas? ¿Vamos a seguir regalándole al gobernador delincuente para que haga su polideportivo? ¿O le vamos a fondear el Banco de Fomento y vamos a emitir deuda, ampliando el capital del Banco de Fomento? Y esa guita que traemos del mercado internacional no le vamos a dar más al Estado contratista, ni a la gobernación, ni a los intendentes corruptos, para que hagan polideportivo al pedo, sino que vamos a hacer que el Banco de Fomento le preste esa plata a empresarios sobre garantías reales, y que esos empresarios abran empresas, den empleo, trabajen para Brasil Food o ganen licitaciones para concesiones, de manera que sean ellos los dueños de las rutas, de las plantas de tratamiento de agua, de las redes de saneamiento y de agua, de cloaca que tanto falta. Y así por delante. Y de allí ellos obtengan sus beneficios de una manera mucho más saludable, en vez de tener un Estado que malgasta 1.560 millones de dólares según el BID, y que aún así tiene un enorme déficit infraestructural, con primitivismo productivo, sin agua, sin energía, sin saneamiento, sin vivienda. Ahora recién se están haciendo rutas, y así por delante. Entonces nosotros creo que tenemos una gran posibilidad, pero para eso tenemos un riesgo, el riesgo político. Si seguimos confiando en aquellos en los cuales hemos confiado históricamente, y no viene alguien a decirte, che, seguí confiando en tu partido, pero apostá en mí, no vaya más a confiar, apostá. Yo te puedo desilusionar, o te puedo también, podés ganar la lotería conmigo. Con los otros ya sabes luego, que no vas a luego ganar la lotería. Ni siquiera apostás, vos confías nomás. Pero hay juyepe más yupe, han de desilusionar tacatuete. Entonces en el 2023 o en el 2028, cuando se decidan, mis compatriotas paraguayos deben aprender a entender cómo funciona este mundo del primitivismo productivo, con pobrismo, de Comorán, que se extrae únicamente riqueza de la tierra, y el capitalismo, el crony capitalismo de secuaces, donde unos orecuetes nomás ganan las licitaciones, son dueños de redes de retail, son dueños de tales o cuales empresas en el sector privado, sin que haya una economía de mercado con gran cantidad de oferentes, gran cantidad de demandantes. Toda la información se puede ver en el precio, toda la información está libre, disponible, transparente. Sabemos los costos de las gasolineras, sabemos
cuánto gana una gasolinera, sabemos cuánto le tenemos que subsidiar, no le tenemos que subsidiar, por qué subsidiarle, por qué no subsidiarle, cómo vamos a hacer los fondos de estabilización, cómo vamos a tener nosotros superávit fiscal para tener fondos de estabilización de la época de vacas gordas para la época de vacas flacas. Y así. Entonces, esta es mi reflexión de hoy. Nos encontramos el próximo jueves. Vamos a seguir charlando de este tema, la política de la energía y la geopolítica de la hidroenergía y ¿cómo se dice? La plata petrolera, los petrodólares. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta el próximo jueves a las 13 horas. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Всем привет! Кто это смотрит, все смотрите. Я еще не готов. Я маршала нашел, он упал, я его спас. Меня зовут Максим, мне 7 лет, я из Одессы. Я слышу бабахи, и на поезде было очень трудно ехать. У нас были сирены, всякие проблемы, но мне очень страшно. И я хочу всем передать, что лучше как-то надо остаться дома или укрывать, или идти в подвалы, или я не знаю, что делать. Нам очень сильно страшно, мы переживаем за все. И я хотела сказать еще, запасайтесь едой, водой, и если будет повітряна тревога, то идите немедленно в подвал. Будет очень страшно. Я за всех переживаю. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И вот началась история сначала, когда началась 23 февраля. Вот 24-го уже началась война. Я все знаю. Я слышал еще на 24-м 3 бабаха. Да, 3 выстрела. И тревога у нас еще в прошлый раз была. В прошлый раз было повітряно, теперь не повітряно, теперь было обычно. Я пока бабахах никаких не слышу, в Одессе все хорошо, но я не знаю, как это все рассказать. И на Одессу пока еще не бомбят. Это надо еще подождать, я думаю, неделю, 2-3, тогда уже будет снова бомбить. Я чую, что у нас уже была сирена. Уже где-то было 3 дня, 2, не знаю. И потом мы все запасаемся едой, водой. В нашей области не сильно опасно было, но в некоторых районах сильно обстреливали там ракетами, там самолеты летели. В нашем области подбили там самолет вроде бы, ну и все. А в других областях там танки заезжали, обстреливали, ну и все. Там дома жилые и все. Ну давайте я вам туда помогу. У мене
залишилися кошка в Україні, дедушка та бабушка. Я ходив в школу на музику, на баскетбол. Грати вмію на фортепіано. Ну, я талантливий. Я талантливий. Też вернулись в Украину, оно. No. Почему не в Украине? Там летают снаряды, бомбы. Ну и за границей больше возможностей. За границей больше возможностей. Жить лучше. Да, здесь в школах є басейни, а в Україні такого немає. Вот еще когда был Зубан. Фото, моделью. Я хочу опять Хочу вернуться назад домой, и там моя вишенка, мой козик, и мои собаки. Они там за мной скучают, но я хочу идти так домой. Хочу быть военным, потому что я хочу защищать нашу землю. Свята Богородица, опікуйся, візьмите свій покров і своє. Люди ни в чем не виноваты. Это только... ну, это все Путин виноват. И я понимаю, что я один пока... Я пока в Порше с мамой, и но мне не хватает своего дома. Вот что я хотел вам все сказать. И там мои бабушки, и здесь моя бабушка одна живет. И я понимаю, что мне никого не хватает. Зато он со мной Мишка, друг. Но я буду скучать за Украиной. Потому что она нас защищала. Сначала Россия была нашим другом, но потом пришел злодей и испортил нам все. И начал войну. И мне не хватает Украины. И я хочу в нее вернуться. I just decided one day when I was 9 years old that I'm going to become a cellist, and this was the coolest thing I could do with my life. My name is Valeria Sholokhova. I am from Kyiv, Ukraine, 31 years old, and I play the cello. My name is Nikita Morozov. I'm 35 years old. I was born in Russia, but I grew up in Canada, in Montreal. I'm a freelancer. I'm a professional violinist. We met at the Juilliard School, where we went to school together. I thought he was just the coolest person around and the most incredible musician. We did a chamber. And there's nothing like watching your home burn down. I felt horrible for the next few days, just shattered. And everything hurt. I mean, it was grief. But essentially it's like watching someone you love get murdered over and over again. It's not like a natural death. It's and it's also a sense of betrayal. He reached out to me first. It was a very genuine, touching message. Just saying that, that he's heartbroken and that he's with and he feels my grief. All